Esto ya lo habíamos hecho, yo le había pasado, ¿se acuerdan que yo le había pasado estos puntos? Le había pasado estos puntos, ¿de acuerdo, no? Le pasé estos puntos, designamos el camino, que fue una de las primeras cosas que hicimos. Más encima, yo ya tengo mi perfil longitudinal con mi rasante. Si ustedes se fijan, ahí tengo mi rasante, la que está en azul. ¿Qué es lo que corresponde hacer ahora? De hecho, aquí incluso tengo hasta el camino rediseñado, porque eso que está en blanco, voy a moverlo para allá. Esto que está en blanco es el camino original. Eso que está en blanco es el camino original, uniendo los puntos que se denominaron ejes. Y lo que está en rojo es el camino rediseñado, que en vez de tener esos quiebres feos de ahí, tiene una línea recta y tiene dos curvas, una al principio y otra al final. ¿Ya? Esas que están ahí. No se alcanza a ver bien, pero esas que están ahí. ¿Qué viene a hacer ahora? El perfil tipo. ¿Qué significa hacer el perfil tipo? Significa justamente hacer lo que yo acabo de dibujar allá. Para aquello nos vamos a ir en esta opción que se llama Assembly. En el Assembly, que está ahí, ¿cierto? Esa que se llama Assembly, voy a pinchar y voy a poner Crear Assembly. Y al crear Assembly me pasa lo mismo que en todo lo que yo tengo. Tengo que poner un nombre. Entonces la voy a llamar perfil. Vuelvo a decir lo que he dicho una chorrera de veces. Una chorrera de veces. Sean ordenados para dibujar. Porque ahora se empieza a complicar, porque ahora quiero más la superficie, el eje, el perfil tipo, la rasante. Si yo le puse, por ejemplo, eje 1, eje 2, eje 3, eje 4, eje 5, eje final, final 1, final 2, final. No sirve. Sean ordenados. ¿Ya? Entonces le pongo un nombre y le pongo OK. Nada más. Absolutamente nada más y pincho un lugar. Yo siempre lo hago cerquita del perfil longitudinal. ¿Por qué? Porque es tan chiquitito que si se me pierde, sé dónde va a estar. ¿Qué tengo dibujado acá? Absolutamente nada. No, mentira, sí tengo algo dibujado. Voy a cambiar de fondo para que se vea. No me gusta el blanco, pero... ¿Ahora sí? Ahora sí, con HD. La HD. ¿Qué tengo dibujado? El eje. Cuando yo empiezo a crear el perfil longitudinal, lo primero que se dibuja es el eje. Voy a cargar esta herramienta, que es el Property, y ya van a ver por qué voy a tener el Property aquí al ladito. Y voy a ir con botón derecho y me voy a ir a propiedades del Assembly. No, mentira, no sé. Ir al Assembly. No, siempre se me confunde ese bicharraco. Aquí está, Tool Palette. Ahí está, el Tool Palette. Entonces, como llegué ahí, de nuevo, voy a pinchar el perfil tipo, me voy a ir acá donde dice Tool Palette, que también se puede hacer desde acá. ¿Está el Tool Palette? Ya, pero no importa. Me voy a Tool Palette, que me va a dar las herramientas para poder hacer el Assembly. Entonces me dice Assembly básico, Assembly de transición, dividido por un elemento intermedio, etcétera, etcétera. Eso no me importa, porque aquí lo que hace es generarte el tiro al Assembly. O sea, yo pincho eso y me da todo el paquete al tiro. Lo que voy a hacer, me voy a ir aquí donde dice básico, y yo voy a crear mi propia Assembly. Entonces, ¿qué tengo acá? Tengo el pavimento, ¿ya? Tengo el pavimento, tengo una estructura genérica de pavimento, ¿no es cierto? Tengo una capa trapezoidal, una parte de hombro, ¿no es cierto? Aquí tengo las cunetas, que decía la integrante, las cunetas, y tengo el corte y el relleno. Me voy a ir al básico. Aquí tengo más opciones, ¿no es cierto?, para hacer más configuraciones aún. Por eso estoy diciendo que estamos ocupando solamente lo básico. ¿Ya?
porque para hacer esto que está aquí, o sea, todas estas cosas que están acá, de hecho estas se ponen, son las barreras New Jersey, que son las que se ponen en la autopista cuando no hay esta barrera metálica, se ponen de esta. Pero para hacer eso necesito más conocimiento de diseño geométrico. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a ir al básico. Y fíjense que en el básico, por eso puse esta que está aquí, acá donde dice parámetros, me dice qué lado estoy ocupando, el derecho. ¿Cuánto es el ancho? ¿Cierto? ¿Cuánto es el ancho? Me dice ahí cuánto es el ancho de la calzada. Que puede ser 3, 3,5, 4, ¿cierto? Va a depender qué parámetro estemos ocupando. En el lado derecho. Aquí me está diciendo cuánto es el espesor, que ahí varía, porque si es de hormigón, generalmente son de 20 o 25 centímetros. Pero si es de asfalto, el espesor generalmente es de 5 centímetros, chiquitito. Pero eso implica que tengo que tener dos capas más, una que se llama base y subbase, que tienen un espesor mucho mayor. Si lo hago de hormigón, generalmente se tiene el hormigón, la carpeta de hormigón, que es de 20 centímetros, 25 o 30, dependiendo de la carga que vaya a haber sobre ella, y una subbase, que la subbase es de 10 o 15. ¿Ya? Entonces vamos a hacerla, por ejemplo, hagamos la de hormigón. Y aquí más encima me dice cuál es la inclinación transversal que va a tener el camino. La inclinación transversal es lo que se denomina bombeo. Y el bombeo permite evacuar las aguas lluvias hacia los costados del camino. Si yo le pongo 0, me queda un camino plano. Por lo tanto, toda el agua lluvia que caiga va a quedar aposada en el camino, lo que es peligroso, porque no genera la fricción entre el neumático del vehículo y el pavimento. Por lo tanto, si yo quiero frenar, lo que voy a hacer es patinar. Entonces, esta inclinación es importante porque me permite que el agua vaya hacia los costados. Y la inclinación cambia dependiendo de la zona geográfica en la que nos encontremos. Si estamos en el norte, donde la cantidad de precipitaciones son muy escasas, generalmente la inclinación transversal varía entre 1 a 1,5. Si estamos en la zona central, varía entre 2 y 2,5 en algunos casos, si es que hay una zona que llueva mucho. Por ejemplo, zona central podemos considerar hasta la séptima región. Entonces, en la séptima región ya la inclinación transversal es de 2,5 porque cae mucha más precipitación durante el año. Y de ahí para el sur, pensemos de Concepción hacia el sur o de Talca hacia el sur, la inclinación transversal es 2,5, 3 en algunos casos. ¿Ya? Entonces, esto es importante. Voy a hacerla para el lado derecho. Voy a poner un ancho de pista de 3 metros, pensando en un camino básico. Un espesor, vamos a dejarlo de 0,20, pensando que va a ser de hormigón, ¿ya? Que puedo cambiarlo, puedo ponerlo de 0,25, 0,30, como quieran. Y una inclinación transversal de un menos 2%. ¿Ya? Eso es lo que voy a dejar. ¿Está listo? Bueno, se me salió. Perdón. Entonces dijimos de 3, 0,2 y 2%. Entonces me voy y pincho acá. Profe, ¿por qué hablan negativo con el 2%? Porque implica que voy hacia abajo. Voy paso de una cota más alta a una cota más baja. Ya. ¿Viste qué importante el signo de la pendiente? De acuerdo. ¿O del desnivel? Ahí lo comprendo. Pincho. Y fíjense que ya se me dibujó el pavimento. Ahora me voy a cambiar de lado. Voy a hacer lo mismo, pero para el lado izquierdo. Entonces cambio de acá para el izquierdo. Los mismos parámetros. Me voy al lado izquierdo y pincho, ¿cierto? Y me da el parámetro en el lado izquierdo. Voy a correr un poquito más allá porque ahí para que se. Y este lo voy a acá. Ya. Ahí para que me quede espacio. Entonces tengo listo y tengo dibujado el pavimento. ¿Ya? Tengo dibujado el pavimento. ¿Qué voy a hacer ahora? Déjenme ver si acá está. Voy a dibujar. Sí. Voy a dibujar la berma. Ya voy a hacerlo con berma. O podría no hacer berma y podría poner al tiro una cuneta. Entonces fíjense que acá cambian las cosas. Pero lo voy a hacer con berma. Voy a hacer una berma. Me voy nuevamente a los parámetros. Para el lado, voy a hacerlo para el lado derecho primero. Y aquí me dice de cuánto es la berma. Generalmente las bermas en las autopistas tienen que tener la cabida suficiente para que se pueda detener un vehículo. Y no entorpezca el normal funcionamiento o el flujo de la ruta. A veces la berma no cabe, por eso se establece que el mínimo de una berma debe ser de 0,5
y lo óptimo debiera ser de por lo menos 2 metros para que caiga un vehículo sin entorpecer el flujo vehicular. Pero, como sabemos, en la autopista central no tenemos la opción de poner una berma de 2 metros. Sí, en la ruta 78, la ruta 78 tiene una berma que son de 2 metros, pero es porque el ancho te da para hacer eso. Pensemos en una berma de 0,5, para ser tan grande. El espesor, generalmente el espesor de la berma tiene que ser a lo menos el espesor del pavimento. ¿Por qué? Porque la berma evita que el agua que viene bajando por el pavimento o por la calzada se filtre y empiece a carcomer. ¿Ya? Entonces, al ser de 0,2 o del ancho del pavimento, lo que hace es que si el agua se filtra y no hay nada más, si se filtra, se vaya hacia abajo y no se vaya hacia el pavimento y empiece a carcomer. Yo siempre recomiendo que uno esas cosas las revise en el manual de carretera o en el manual que esté utilizando para el diseño. Pero en este caso, hagámosla de 0,4 o de 0,3 para asegurarnos que sea más grande, que su estructura sea más profunda y así no nos coma el pavimento. Pensemos 0,3. La inclinación de la berma generalmente es un poquito más baja que la inclinación de la calzada. Si la calzada tiene una inclinación de un 2%, habría que también ver el manual de carretera, pero puede ser de 1,5, de 1. La idea es que tome el agua y la conduzca a donde va a ser su deposición final. Pensemos en la inclinación de un menos 1,5%. Super elevación no tiene. Esto es el espesor también, ¿no es cierto? Perdón, el bit es el espesor, 0.3. Este chip, después no me acuerdo cuánto está. Pero bueno. Y acá me dice obviamente de cuánto es el corte y el terraplén que se va a generar ahí, pero no voy a hacer ningún corte ni terraplén, puede ser un 1 a 1, porque después el corte y el terraplén lo hago al final de la estructura. ¿Ya? Y listo. Entonces lo tengo para la izquierda, para la derecha, perdón. Me acerco acá y pongo la estructura, fíjense que es más grande. Y ahora voy a hacer lo mismo para la izquierda. Lo voy a acercar acá y lo pongo en la estructura. Listo. Y ahora finalmente me queda el corte y relleno. Entonces me voy al corte y relleno. ¿Y aquí es donde empiezo? Para el corte, ¿cómo lo voy a hacer? 2 es a 1, 1 es a 1, 1,5 es a 1. Pensemos que para el corte vamos a hacer 2 es a 1 y para el relleno vamos a hacer un 1,5 es a 1. ¿Ya? Y yo no recomiendo cambiar más estos parámetros en un diseño básico, porque como les digo, necesitan otros conocimientos que se los van dando en el quinto semestre para poder hacer esto que está aquí. Y me acerco acá, entonces estoy para el lado voy a hacerlo en el lado derecho primero, me acerco aquí, tengo corte, relleno, y me voy para el lado izquierdo ahora, y tengo, está temblando hoy día, ¿eh? Y de eso yo lo sé, sí, no, póngale bueno. Corte recta, ¿viste? Y listo, y ya quedó hecho, lo puedo cerrar esto, lo cierro, y tengo mi perfil. ¿Es tan simple como eso? Ya, pero con el corte y relleno eso se hace con los desniveles que se hay en el terreno, ¿no? Va a depender de la sección transversal. ¿Dónde Ya, esté parado? ¿y cómo definimos el corte y el relleno en la carretera si no la tenemos? Eso va a depender del tipo de material que tengas en la zona de trabajo. Ya. Porque, por ejemplo, si estoy en un cerro, no te conviene hacer un 1 a 1. Sí te convendría un talud, dependiendo si el cerro es de material rocoso o material arenoso o arcilloso. Si es arenoso y arcilloso, hay que tratar de darle la menor pendiente posible. Ya. Si es material rocoso, puede darle una pendiente, pero también vamos a tener que ver qué tan compacto esté. Generalmente uno trata de utilizar pendientes no muy altas, por ejemplo un 2 es a 1, un 1,5 es a 1. ¿Y cómo demuestro esa información en el dibujo? Cuando hagamos el corte. Ya, todavía, ya. Ya, perfil tipo, listo. Una vez que tengo el perfil tipo, voy a hacer el corredor. Acá hay una cosa, yo podría hacer al tiro el offset, crear los offset, pero ya creemos los offset, solo para que lo vean.
Solo para que lo vean. Pero yo no estoy muy de acuerdo porque hay gente que crea los offsets y después crea el corredor. Yo prefiero crear el corredor de una. Porque al hacer el corredor me da el tiro los anchos. Al hacer el offset, lo único que me está mostrando, me va a mostrar para atrás, para allá y para acá, cómo va a quedar el camino. ¿Ya? Lo voy a Pero poner lo en voy a 3D. mostrar solo para que lo vean. Crear offset, alineamiento del offset. Me dice, seleccione el alineamiento o presione una tecla para ir a la lista. Yo no tengo más lista, así que voy a presionar el alineamiento. Me dice, nombre del offset, eje de camino, el nombre alineamiento para el offset, se llama eje de camino. Nombre para ponerle acá, le vamos a poner nombre del template, le vamos a poner, por ejemplo, offset. Siguiendo una idea. Me dice que va a empezar en el 0 y va a terminar en el 584. ¿Cuántos offsets hacia la izquierda y hacia la derecha voy a tener? 1 y 1. Y aquí me dice, ¿hacia cuánto quiero incrementarlo por un lado y por el otro? ¿Cuánto dice el ancho del camino? 3 metros. 3 metros. 3 metros. ¿Cierto? Entonces dejo 3 metros para allá y 3 metros para acá. ¿El offset se refiere a las cantidades de vías que van a ver? No, al ancho del camino. O sea, porque dice Desde el una eje, a ¿cuánto una. es para la izquierda y para la derecha? Ah, ya. Solo de las pistas. Solo de las No pistas. considera las vermas. Ya. Por eso no me gusta. Porque debiera considerar la pista, más las vermas, más las cunetas, Más la todas las canaleta cosas. y todo Por eso eso. prefiero yo hacer el corredor al tiro. Ya. Pueden ponerle todos los labels o ponerle solamente el mayor y el menor. ¿Ya? Yo no le pongo los labels porque después, entre tanta información, se me termina confundiendo. Porque encima a esto después tengo que poner la información de los transversales, la información de cómo se llama, de lo palizado. Entonces, se confunde mucha información. Y le pongo OK. Le pongo el OK y fíjense lo que pasa. Me da los anchos del camino. O el offset en realidad. No tiene mucho sentido en realidad hacerlo. Y a mí no me gusta. Pero bueno, dejémoslo ahí. Ya. Vamos al corredor. Voy a crear un corredor. ¿Y qué me dice acá? Pongo el nombre. Entonces llamémoslo corredor. Que es como... Yo tenía un estudiante antes que le ponía a todo su trabajo su nombre. Entonces, por ejemplo, habría superficie topográfica, Juanito Pérez. Eje, Juanito Pérez. Perfectamente podría ser yo. ¿Cuál es eso, Juanito? No he dicho nada. Ya. Y aquí es súper importante porque el corredor va a tomar toda la información. Primero, ¿cuál es el alineamiento? Por eso el orden, chiquillos, el orden. Porque en el trabajo de ustedes, ¿tienen cuántos ejes? 3. 2. Ah, bueno, yo sé. Bueno, en algunos casos unos tienen 3. Pero deberían tener a lo menos 2. Entonces no van a poner eje 1, eje 2. No, pero. ¿Ya? Eje sur, eje norte. Y ojo, que tienen que hacer, si los que tienen 2 ejes, tienen que hacer un perfil tipo para un eje y un perfil tipo para el otro eje. Ah, ya. Independiente que los parámetros sean los mismos. Independiente de eso. Entonces me pregunta, primero, ¿cuál es el alineamiento que estoy ocupando? Si no me sé el nombre o tengo muchos nombres, siempre tengo la opción de ir a marcarlo en el dibujo, que es esta que está aquí. El perfil, o la rasante del perfil, fíjense que yo le puse rasante de camino. Entonces, no tengo más. Tengo solo la rasante del camino. Y el assembly, que es el perfil tipo que acabamos de crear. Y me dice, ¿dónde está la superficie? Y obviamente yo le puse superficie. Ahora, vuelvo a insistir, si no se acuerdan cuáles son los elementos o los nombres, siempre está la opción de marcarlo desde el dibujo. ¿Ya? Y le pongo OK. Y sale error. ¿No? 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 ¿En el perfil se colocaba la rasante, profe? Sí. Porque estoy solito. Déjame pensar una cosa. Voy por los 18 minutos. Ya. Esa guapa de 58 Sí. Aplicar. Aplicar, te pongo reconstruir el corredor. Me aparece esta opción de cuidado porque los parámetros no son los que corresponden. Porque acuérdense que trabaja con la norma ASHTO. Pronto. ¿Y profe, no puedo configurar el civil para que trabaje en la normativa chilena?
Aceptar. Así que 20 segundos. Y ahí, fíjense, voy a... Ahora tiene la opción de ponerlo en 3D o no. Fíjense que ahora me creó, si ustedes se fijan ahí, me creó el corredor. Ah, bueno. Pero a esto le Así va la faltan cadena, cosas. ¿por qué no? Le faltan cosas. ¿Qué le falta? ¿Qué le falta al corredor? Agregarle la superficie. Decirle dónde está inserto. Ah, Y ahora me voy aquí, pincho el corredor, me voy a corredor de superficie y lo que voy a hacer es ahí agregarle la superficie. y le van a aplicar y aceptar. De aquí en top me voy a datum, le pongo agregar y le agrego el datum. Pero un poquito chiquito. ¿Richard? Ya tú. Comerciales. No me lo tomé. Ok. Ya, chao. A ver si voy a ponerlo en 3D. En el video del pendrive. Corredor ¿el de último superficies está? simultáneo. Sí, hermano. Se selecciona corredor de superficies simultáneo. Sí, hermano. Datum, sí. Le ponía el datum correspondiente, que en ese caso no sé si. ¿Es normativa chilena esa? ¿Está en el mismo? Matías lo está haciendo mientras que... Ah, está haciendo el Ah, paso vale. a paso. Mira el tío más, tiene haciendo el paso a paso, no sé por dónde. Mientras pongo graba. Comerciales. Comerciales. Sí, que te recomiendo una cosa. Cierto. No en la superficie del corredor, agregamos el datum y después nos vamos a Boundaries. Y en Boundaries, botón derecho, ahí voy de nuevo. Puede ser todo uno, para que lo vean. ¿Al datum no le Mejor, pone el mejor, datum mejor. asociado? Mejor, bueno. Ya, que ahí tengo que explicar una cosa. Pincho cuando, porque ya genera el corredor, pincho el corredor, me voy a corredor de superficie y agrego la superficie sobre la cual, o sea, aquí lo que estoy haciendo es creando la superficie del corredor. Ábrele al Santiago, por favor. No, a ver. ¿Cómo te fue? Ah, seguro. Dicen. Bueno, les presento al delegado de... Bien, te falta un pequeño detalle. En la superficie, me voy al corredor, al corredor de superficie donde vamos a crear la superficie del corredor. Pincho ahí para crear la superficie. Le voy a agregar el datum, que como preguntaba el Ilian, que no le pusimos, no lo definimos. Ya, es que básicamente lo que hace el programa es tomarte la información de los puntos de la superficie. Entonces ahí asocia a donde está ubicado. ¿Ya? Eso es. Luego me voy a Boundaries y aquí con botón derecho o anti-click, que algunos le llaman, me voy a agregar, hacer agregado automáticamente y me voy al Daylight, que es este que está aquí. Y lo agrego. Me falta algo, ¿no? Así te lo he dicho. Muy importante, pinchen el datum. Haganle el check. El check. Y aquí estamos ok. Aplicar, reconstruir el corredor y aceptar. Y ahí queda el corredor reconstruido, ¿no es cierto? Donde, si ustedes se fijan, ya tengo las zonas de corte y de relleno. Eso mismo, esa abertura que se le forma ahí, ¿qué es? ¿Cuál abertura? Esa. No, zonas de corte y de relleno. Corte y relleno. Va a depende mucho de la rasante, de dónde está ubicada la rasante. ¿Ya? ¿Y eso sería por hoy día para empezar a...? No, pero espera nomás, falta todavía. Ya, tengo el corredor, tengo la superficie del corredor, tengo el perfil tipo, y ahora lo que voy a hacer es establecer las secciones transversales. Establecer las secciones transversales antes de dibujar el perfil transversal. Para aquello me voy a Sample Line. Sample Line. Me dice seleccione el alineamiento. Me parece que es... Ojo de perfil, view. No, ya, Ah, no el importa. verde. Como tengo muchas líneas, voy a apretar una tecla y voy a buscarlo acá en la lista. ¿Qué tecla apretó? Cualquiera. ¿Cualquiera? Cualquiera. Ese es el alineamiento, sí, le pongo OK y me manda para acá.
Muy importante, muy importante. Si cuando hacen el sample line no le aparecen estas tres superficies, es porque se pifiaron un paso. Tienen que volver a hacer. ¿Por qué? Porque tengo la superficie del terreno. Fíjense acá, voy a agrandarlo un poquito para que se vea. Tengo la superficie del terreno, la superficie del corredor y la superficie del corredor mal terreno. ¿Ya? Vale. Y aquí le vamos a poner, ¿cómo le vamos a poner? Sample. Sample. O pueden llamarle Line. secciones transversales. ¿Ya? Como vale. quieran. Llamémosle, por ejemplo, como dicen los españoles, el balizado. ¿Qué? O sea, ¿no? El ¿Qué es que le vamos a llamar el balizado? Ah, hostia. Ya. Balizado. Le Ay, que pongo OK son- y son fíjense malos que los acá, juegos. cuando le pongo OK, me aparece el En tiro. español. Que yo puedo ir definiendo el balizado de forma automática. Yo lo puedo ir definiendo de forma automática, pero no lo voy a definir de forma automática. Entonces me voy acá, a esa opción que está ahí, y voy a buscar el que diga por rango de estación. Y me va a mandar a esto. Buenos días, está Jackie. Entonces me dice, para el lado izquierdo, me dice cuánto, o sea, perdón, me dice en recta, en curva, perdón, me dice recta, curva, acá me dice recta, recapitulo. Me está diciendo cuánto hacia la izquierda y hacia la derecha voy a hacer el perfil transversal. Cuánto desde el eje, cuánto para la izquierda y para la derecha quiero que me corte el terreno. No alcancé a medir ahí, pero ya supongamos que lo vamos a hacer cada 20. Ahí es muy importante saber cuánta superficie de terreno tengo. ¿Cada 20 qué? El ancho. Desde Ah. el eje 20 metros para la izquierda y 20 metros para la derecha. Ah, ya. Puedo hacerlo cada 10, puedo hacerlo cada 5, depende cuánto quiero sacar de sección transversal. Nunca menos que el ancho del corredor. Nunca menos. En este caso tengo 6 más 1, tengo 7. 7 metros de ancho. A lo menos deberían ser 7 metros. Mínimo. Mínimo. Para que me tome más el camino, más los costados. Ya. Pero ojo que tengo también un corte 12:1. Eso quiere decir que si avanzo 2 metros lineales, subo 1 vertical. Entonces tengo 2 más 2 son 4, más 7 son 11. Entonces debiera tener por lo menos unos 20 metros, 15, 20 metros de ancho. ¿Te fijáis que aquí teniendo en consideración varios elementos? Supongamos 20 para la izquierda y 20 para la derecha. Y aquí me dice, ¿cada cuánto voy a hacer los perfiles transversales? Me dice, en recta, en curva y en clotoide. En recta, cada 20 metros está bien. En curva, uno generalmente lo hace cada 10 o cada 5, dependiendo cuánto quiera saber. ¿Ya? Yo siempre lo hago cada 10, ¿ya? Porque después cuando hago el replanteo de curvas, lo hago cada 10 metros. Pero hay profes, por ejemplo, que cuando hacen el replanteo de curvas, que lo van a ver en topografía de obras, hay profes que lo hacen cada 5. ¿Ya? Yo lo hago cada 10 para que después, cuando tengo clotoides, que no las vimos ahora, pero cuando tengo clotoides, lo que estábamos viendo ayer, ¿te acuerdas de ayer? ¿Por el chiquillo? Sí. Cuando tengo clotoides, lo hago cada 5. Siempre la mitad de la curva. Si la curva es 10, la clotoide es 5. Si la curva es 5, la clotoide es cada 2,5. ¿Ya? Y todos estos, que es que me muestre el inicio y el final del rango, y que me muestre la geometría de la curva, y que me muestre la superelevación, la información, a todo esto les pongo verdadero, para que toda esta información se muestre en el dibujo. ¿Ya? Esto que está aquí me dice que me va a mostrar la información en el dibujo. ¿Ya? Le pongo OK y le pongo Enter. Y al ponerle OK y Enter, fíjense que me da todas las secciones transversales que aparecen en mi camino. Entonces, esas son las que se van a replantear con la estación. Claro. Cada cierto kilómetro Sí. y ya. Eso es lo que se Eso refiere. era lo Después, que es más, tú de esto puedes sacar, cuando tengas el camino, puedes sacar un reporte de todos los puntos, cada 20 metros, con sus coordenadas y su cuota. Y eso yo después lo cargo en la estación y lo voy replanteando con la estación. Ya. ¿Sí? De hecho, No sé si eso es un proyecto tengo en el 2017, yo le hice a los chiquillos sacar esto y diseñar el camino, hicimos el levantamiento de información, diseñamos el camino, con todos los parámetros que tenía el camino, y le hice extraer la información del replanteo, la cargamos en la estación y la fuimos a marcar en terreno.
Hagamos eso de este No. domingo. ¿Cómo es? Vale. Ya. ¿Estamos listos? Tenemos el corredor, ¿cierto? Tenemos el corredor, tenemos las secciones transversales. ¿Y qué nos falta? Según el listado, Perfiles Ubicación. transversales. perfiles transversales. Después la Y publicación. acá es donde yo siempre me equivocaba y en vez de irme a Profile View, me iba a Section View. Entonces me voy ahora a Section View, le pongo crear múltiples vistas y aquí tiene la misma configuración que cuando hago el perfil longitudinal. Tengo, primero que se seleccione el alineamiento, eje de camino, seleccione el sample lane que yo le puse balizado. Me dice, voy a hacerlo entre la estación 0 y la estación 584,24. Está bien. Nombre del perfil, o nombre de los perfiles, llamémosle secciones transversales, solo para tener un nombre. Y le pongo Next. Acá me dice cómo me va a quedar, cómo me lo va a mostrar, pues yo lo podría dejar así como producción, o lo podría dejar así, que quede suelto. Yo generalmente me gusta así porque esto me da la viñeta al tiro. Entonces después me es más fácil cuando lo paso a dibujar. Y le pongo la información en la viñeta nomás. Pero ustedes lo van a hacer con esto. No, pero igual podemos hacer una Siguiente, me está diciendo cuánto para la izquierda y cuánto para la derecha me va a tomar desde el eje para hacer la sección transversal. Acá me está diciendo que las cotas máximas y mínimas son variables. Sí, porque no en todos lados tengo la misma cota de eje. Me dice qué superficie está tomando para hacer la sección transversal. Y aquí es muy importante porque tienen que aparecer todas las superficies. ¿Ya? Tienen que aparecer las 3 superficies. Profe, por ahí el corredor está, el circulito está apagado. Ese. Sí, no, sí, se marca la superficie porque te va a cortar desde la superficie. Ah, ya. Y otro te lo va a mostrar encima. Ahí vamos a tener que sí o sí superficie. Sí. Ok. Siguiente, y me dice acá cómo me va a mostrar la información Del perfil. del perfil. Crear secciones, aquí tienen que dejarlo alejadito porque van a venir varias. Pincho, por ejemplo, acá. Chan, chan, y aparecen las secciones transversales del terreno con su perfil longitudinal. O sea, con su sección tipo, y eso que está ahí es el terreno, y esto que está aquí es el perfil tipo sobre el terreno. Ya, y eso de que aparece como los brazos a los lados del corte del relleno. No, todavía no llegamos al corte de río. Ah, no es lo que se forma alrededor. Acabamos de dibujar, fíjense que me salió un poquito el perfil, pero acabamos de dibujar todos los perfiles transversales con su sección tipo. Y ese es el camino completo. No, ¿No? falta todavía. No, pero me refiero al largo del camino. ¿Por qué te Estoy no le diciendo que cuando hacía mi práctica, yo hacía esos perfiles transversales, pero me hacían hacerlo uno por uno. Nah, Uno por uno. ¿qué Y te pasa? lo hago en un segundo. Ya, listo. Tenemos lo que es de dibujo. Hacer está media aquí. hora. Ahora nos vamos a ir a la función Analyze, que está aquí. ¿Cómo se dice, Karen? ¿Te lo está diciendo? Analyze. No. Y en Analyze. Analyze me voy a ir A a... Drive. Déjenme buscarla. ¿Dónde está la calculadora? Me parece que es esta. La calculadora está ahí abajo, profe. No, pero esto es una calculadora normal. ¿Viste? Pero Me no- parece que es material, volumen, nuestra tabla, total volumen tabla. Ay, ¿dónde está la calculadora? Polea. Me parece que es el cómputo en materiales. Sí, ahí está. Me va a computar el material, es decir, me va a generar los volúmenes de corte y de relleno. ¿Ya? Entonces me dice, ¿cuál es el alineamiento, eje de camino, cuáles son los sample line, el balizado, le pongo OK. Y aquí empieza lo bueno. Aquí empieza lo bueno. Ay, chamo. ¿Por qué? ¿De cuándo está bueno? Porque el eje es la superficie. Estas son las superficies. La superficie. Ah. Superficie. Entonces esta es la superficie y este es el corredor. Qué guay. ¿Ya? Eso es todo.
superficie versus corredor. Superficie de terreno, corredor. Entonces, si el corredor está por debajo de la superficie, es... Si el corredor está por debajo de la superficie, ¿qué es? Ya no siento la mano. Corte. Corte. Ah, de eso Y estamos si hablando el corredor está por sobre la superficie, es ya. Relleno. relleno. Pero ahí entonces sería con relleno, ¿no? Ahí está Como con se muestra corte. ahí. No, por lo que te estoy diciendo es cuál es Ya el no criterio. Superficie versus corredor. Ah. Aquí me está diciendo cómo va a ser el método. Esto es average en área, dice que es el promedio con respecto al área, o lo puedo hacer prismoidal o por composición de volúmenes. Hagámoslo en promedio del área nomás. Y le ponemos OK y está listo. Ahí me lo computó. ¿Y dónde se ve? ¿Y eso? Vamos a reír. Que porque donde estaba poniendo superficie, yo No. igual no le puse la superficie. No pasó ¿Por qué nada. no me dio? ¿Por qué me dio? De hecho no me aparece nada. Momento relleno. Ah, es que no me calculó nada. ¿Y por qué no lo, lo calculó acá? ¿Pero por qué calculó ahí nomás? Ahí está, ¿viste? Está calculado ahí. Solo en un lugar. Pero aquí debiera haber hecho más, ¿no? ¿Por qué no calculó? Porque el terreno está entero plano. Puede ser por la rasante, ¿eh? La más probable por la... O sea, pero no es tanto. Son 5,9 y se traspasan bastantes metros. A lo mejor lo despreció. No, no lo creó. O sea, lo calculó, pero no lo creó. Ya, déjenme darle una vuelta a eso, pero por lo menos Ya. sí pueden llegar hasta el perfil longitudinal. Pause. O sea, pero hasta el perfil transversal. Ya, profe.